Señor Jesús, gracias por tu grande amor, Señor. Gracias también porque te complaces día a día en tus hijos, en alabarte y bendecirte, y también porque tienes misericordia de aquellos que todavía no te han conocido, Señor. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, y sabemos que el Espíritu Santo está aquí con nosotros hoy, Señor, el cual te pido que nos hables, traiga salvación, Señor, y en aquellos hermanos y hermanas en la iglesia que ocupen algún tema en especial puedan ser bendecidos por ti, Cristo. Que hagas de nosotros la iglesia que tú quieres, Señor. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. La semana pasada, el hermano que compartía hablaba un poco acerca de que seamos sal de la tierra. He titulado este mensaje, así como dice en el Evangelio de Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, si lo podemos leer. En la versión Reina Valera 1960 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora vamos a ver la versión de las Américas, a ver si nos puede quedar un poco más claro. Dice así, en el mismo pasaje, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En este pasaje que estamos leyendo, en este versículo, porque es un solo versículo, venimos antes de Jesús que empezó a dar las bienaventuranzas, incluso el Sermón del Monte, como le han llamado a este evento, que abarca 2 capítulos del libro de Mateo en este caso, que empieza con las bienaventuranzas. Le está Jesús hablando a una multitud, dice ahí en Mateo 5:1, a una multitud y a sus discípulos, y les empezó a enseñar y les empezó a decir, bienaventurados los pobres, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, bienaventurados, y trae varias bienaventuranzas que ya en su momento las hemos estudiado, pero cuando terminan las bienaventuranzas, empieza este versículo, este pasaje que acabamos de leer, donde dice que vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿a quién le está diciendo Jesús estas palabras? Vosotros sois la sal de la tierra. No se lo está diciendo a un hombre pecador, porque un hombre pecador, si usted no ha conocido a Dios, querido amigo, usted no puede ser sal de la tierra. Usted no puede aspirar todavía a ser sal de la tierra. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo? A los verdaderos cristianos, a los que ya han tenido las bienaventuranzas que Jesús venía hablando, de aquellas por las cuales vimos en Mateo. Bienaventurados los mansos, los que tienen hambre, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Todas estas bienaventuranzas que Jesús les va diciendo, después dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ya son la sal de la tierra. Jesús no está diciendo, ustedes van a ser la sal de la tierra. Cuando uno ya cumple las bienaventuranzas que vienen empezando en el Sermón del Monte, uno como cristiano tiene que empezar, tiene que ser ya sal de la tierra. Es como agradar a Dios de una manera natural. Es como querer hacer las cosas de una manera sencilla. Nos hemos dado cuenta, usted mismo tal vez, querido amigo que nos escucha y que todavía no alcanza a conocer a Dios, se ha dado cuenta que usted ha querido agradar a Dios en sus propias fuerzas y no ha podido. ¿Por qué? Porque es en sus propias fuerzas, porque Dios no está con usted todavía, porque todavía no tiene las bienaventuranzas. Tal vez podrá vivir algunas cosas, algunos momentos pasajeros en los cuales usted cree que es cristiano, pero pasa el tiempo y resulta que no lo era. Y para el cristiano verdadero, para el que ama a Dios con todo su corazón, ser sal en este mundo o hacer la voluntad de Dios sale natural, sale
del corazón, sencillamente sin estarse haciendo algo de más para que salga y para poder hacer las cosas. Uno cuando ama realmente a Dios, las cosas van a brotar naturalmente. Y el amor de Cristo que tiene un verdadero cristiano por guardar los mandamientos de Dios es algo, como lo hemos dicho, es un amor hacia Cristo. Algunos detalles de este pasaje quisiera yo leer varias cosas como para comprender lo que estamos diciendo. No sé si lo traté de acomodar a ver si me voy a entender, pero cuán importante es incluso hoy en día la sal. Hay mucha superstición en la sal, ¿verdad? Que hay gente que cree que no nos podemos pasar la sal de mano en mano, que porque trae mala suerte. Igual cuando a alguien se le cae el salero y se quiebra el frasco, pues peor aún. Dicen que están ya, que algo les va a pasar mal y que hay que ir a que les hagan una limpia, no sé. Digo, hay un tema ahí muy interesante con el tema de la sal. ¿Por qué? ¿Por qué la gente lo hace tan supersticioso? La sal, estuve investigando y un poco lo que puedo decir es que en el siglo I la sal tenía dos usos. Uno era conservar los alimentos y otro era mejorar su sabor. Incluso también la sal se utilizaba como un potenciador muy grande para darle sabor a los alimentos. Y es posible que Jesús se estuviera refiriendo e instruyendo a sus discípulos para que le dieran sabor a la vida de las personas. Es como para darle sabor a este mundo tan perdido que estamos viviendo, para darle un poco de sentido y de preservar, conservar los alimentos o este mundo perdido que se está echando a perder cada vez más y vivimos una época terriblemente volcada al pecado. También la sal en aquel entonces era un producto muy valioso. Incluso, no sé si ustedes sepan, pero antes a los soldados romanos les pagaban con costales de sal y era lo que ellos se llevaban como un pago. Por eso es que de ahí viene la palabra salario, que actualmente lo usamos, que es un salario. Viene la palabra sal, que era donde los romanos o los antiguos les pagaban, y pues hasta nuestro día sigue perdurando esa palabra de salario. Pero aquí hay una pregunta muy importante. Dice Jesús que si la sal se desvaneciere o si la sal se ha vuelto insípida. Yo le preguntaba a mi esposa, porque pues ella cocina en la casa, yo no cocino muy poco, pero le pregunté, no sé si hay aquí algún chef que tenga mayor conocimiento. Las mujeres, ¿conocen alguna sal que haya perdido su sabor? ¿Conocen alguna sal que digan, esta sal ya no sirve? ¿Esta sal ya no hay que tirarla a la basura? Científicamente y químicamente la sal no pierde su sabor. Es un compuesto que no pierde, es el cloruro sódico, por lo cual está compuesto la sal, que realmente en sentido literal no pierde su sabor. Entonces, ¿por qué Jesús mencionó que si la sal se desvaneciere o si la sal se vuelve insípida, ya no sirve más para nada? Ahorita con la ayuda de Dios vamos a estarlo viendo. ¿Para qué más puede servir la sal o qué idea nos transmite la sal? Porque les digo que es algo muy importante que actualmente la gente lo sigue considerando como algo supersticioso, pero lo que queremos entender de este pasaje de Jesús es que de alguna manera gráfica, de alguna manera muy sencilla, Jesús predicó muy sencillo por medio de parábolas, por medio de ejemplos, y de esta misma manera Jesús tomó el ejemplo de la sal para ilustrarnos lo que Él nos quiere transmitir. La realidad es que es algo simbólico lo que Jesús nos está enseñando. La sal da sed. Cuando alguien come algo muy salado, le da mucha sed, quiere estar tomando mucha agua. Y eso nos ilustra a nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos podamos hacer que la gente tenga sed de Cristo, que la gente tenga sed de escuchar el verdadero evangelio. Claro, como cristianos no vamos a hacer que la gente ame a Cristo, ni que tuviéramos una varita mágica para hacer que la gente ame a Cristo. Nosotros no vamos a hacer que la gente se convierta a Dios. Eso es una decisión de cada uno como persona, pero sí vamos a lograr que la gente tenga sed, que se interese por algo en su vida. La gente hoy en día tiene sed espiritual.
La gente hoy en día está vacía, tiene necesidad de saciar su sed espiritual. Nosotros como sal vamos a llevarlos a Cristo. ¿Qué más? La sal tiene propiedades curativas. El cristiano está como para curar la maldad de este mundo, que hace rato les comentaba. Cada vez están peor las cosas. ¿Y de qué manera vamos a curar nosotros como cristianos a las personas? Teniendo unas buenas palabras de ánimo, de consejo al necesitado. Si hay una necesidad a una persona que está padeciendo algo, como cristiano, ir, llevarle la palabra, o si es necesario darle un consuelo, ir a dar un consuelo. Si es necesario exhortar, hacerlo con un buen espíritu. Si ir a hacer, darle ánimos al necesitado, a quien sea, un enfermo, por ejemplo, pues no vamos a ir a decirle, no, pues tú estás así por tu pecado. Yo creo que ya lo sabe que está mala persona, pero como cristianos vamos a tener esa característica para poder ayudar a las personas. ¿Qué más? La sal condimenta. La sal hace que la comida tenga mejor sabor, para que deje de ser insípido. Y dice ahí en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuánto batallamos nosotros para tener unas buenas palabras al momento de contestarle a alguien? ¿Cuánto batallamos, verdad? Y a veces más como regios, como norteños, que decimos, es que, pues así aquí hablamos y pues que se aguante. Y si no le gusta, pues ni modo. Y la palabra dice, sea vuestra palabra siempre sazonada con gracia, con sal, con un buen condimento. No andar contestando malamente, ni como yo creo que es lo mejor, ni al ahí se va, ni siendo ligeros con nuestras palabras, porque si no, no estamos siendo sal en este mundo. No estamos cumpliendo con lo que Jesús quiere para nosotros. ¿Y qué más? Como veíamos, sirve para conservar, para preservar, porque pues antes, en la antigüedad, pues no había congeladores. Eso lo comentamos la semana pasada. La sal lo usaban como un medio para conservar, preservar. Lo que sí es que la sal frena el ritmo para que algo se pudra, para que la carne se pudra, pero no evita que la carne se termine pudriendo. Pero sí evita que en medio de la corrupción, pues el mundo siga corrompiéndose cada vez más y más. ¿Cómo? Por ejemplo, un cristiano va a evitar que la corrupción siga avanzando. Simplemente si estás en un trabajo, en el área, por ejemplo, de compras, en el área de marketing o lo que sea, y hay un compañero que pues le gusta estar subiendo los precios, y tú como cristiano vas a hacer, pues vas a condimentar, vas a prevenir la corrupción, vas a decir no, lo que es justo. Oye, pero mira, podemos sacar una tajada de esto que te voy a dar, tú vas a salir beneficiado y vas a obtener más. No, lo que es justo. Y si te va a costar el trabajo, pues ni modo. Pero como cristianos estamos para hacer sal en este mundo que se está pudriendo cada vez más. Vemos tantos abortos, tantos homicidios, drogadicción. Simplemente el día del viernes, ayer y hoy, hay un festival aquí en Monterrey de donde la gente se está emborrachando todo el día. Más de cientos miles de personas yendo a rendirle culto a la música. No sé qué tipo de música sea, pero yo no creo que sea música que sea para Dios. Yo no creo que sea algo que están haciendo para predicar el evangelio. Simplemente la gente se está dando placer al pecado, a la maldad, y así lo vemos en muchas cosas. Vemos cómo el mundo se está corrompiendo en la drogadicción, en la rebeldía de los hijos, en la libertad sexual, donde hoy en día ya no le puedes decir nada a los chamacos porque se molestan y demandan, y en las escuelas les están predicando acerca de que si se quieren cambiar de sexo, de género, y tantas cosas que nos espantan. Bueno, como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Esa sería la pregunta a hacernos cada uno de nosotros. Si Dios nos ha puesto como sal, y somos la sal, porque así lo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué más puede servir la sal?
En la antigüedad, también en el Antiguo Testamento, vemos que lo usaban a la hora de ofrecer sacrificios. No lo vamos a leer, pero en Levítico dice que sazonarás con sal la ofrenda que vas a presentar a Dios. O sea, aún en eso, fíjense que había algo tan especial. No era ofrecer los sacrificios al ahí se va, no era hacer las cosas nomás por hacerlas, no es hacer lo que Dios te ha pedido, que no pasa nada, que al cabo pues, que lo haga otro, o no pasa nada, que salga así. No, Dios pedía desde el Antiguo Testamento que cuando se ofrecieran los sacrificios, sazonaras con sal, para la sal del pacto de tu Dios, que no falte, dice en Levítico, que no falte ese sazón, ese hacer las cosas bien. ¿Para qué más puede servir la sal? En civilizaciones antiguas la sal servía como un medio para fertilizante para el suelo. Según las condiciones, podían ayudar para que la tierra retuviera el agua y al momento de recibir el agua que caía, no se fuera tan rápido del suelo, sino que la sal retenía un poco el agua para los campos fueran fértiles. Jesús nos está llamando a ser fértiles en un mundo tan perdido. Estamos destinados, queridos hermanos, a poder ser sal, a darle sentido a la vida del pecador que está perdida. Por ejemplo, si un cristiano es la sal y un pecador, ¿qué es? Una vida sin sabor, una vida perdida, una vida sin rumbo, una vida en la cual no tiene sentido, una vida en la cual se está perdiendo cada día más y más. Y el cristiano, Dios nos ha puesto para ser fértiles en un mundo tan perdido. Dios nos ha puesto para sazonar, para condimentar, para darle sentido a la vida de las personas. Dios no nos quiere unos cristianos estériles, que no sean fértiles, que no sirvan para nada. Por eso dice Jesús ahí que si la sal no sirve para nada más que para ser tirada y pisoteada, hollada por los hombres. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuando Jesús dijo que si la sal pierde su sabor, ¿qué quiso decir con esto? Que nosotros como cristianos podemos dejar de hacer aquello por lo cual fuimos llamados. La semana pasada veíamos el llamamiento que Dios hace a las personas. Y ser cristiano tiene un precio, tiene un costo. Pero si como cristianos, queridos hermanos, no estamos cumpliendo con ser sal en este mundo tan perdido, no servimos para nada, ni para ser tirada, ni para fertilizar, ni para nada, se tira a la basura. Leyendo también un poco sobre este tema de la sal, decía que en aquel entonces recogían la sal del mar y a veces esa sal dejaban el agua, recogían el agua del mar y dejaban que se secara con los rayos del sol. Ya era que tomaban los granos de sal, pero a veces esa sal venía con impurezas, venía contaminada con otras cosas que habían tomado del mar. Ya no servía para nada, por eso que Jesús dijo que ya no servía, haciendo referencias a esos métodos que tomaban antes. Por eso es que la tiraban. No servía ni para fertilizar, ni para condimentar, ni para nada. Y si el cristiano no tenemos, hermanos, las características, como lo que les dije al principio, incluso de las bienaventuranzas, si no tenemos el fruto del Espíritu en nosotros, pues tristemente nos vamos a perder. Tristemente vamos a llegar al fin de nuestra carrera y no va a servir para nada. Imagínate, pongámonos a pensar, una carrera del cristianismo después de 30 años de caminar con Cristo, después de 20 años de llamarnos cristianos, incluso de darnos, de entregarnos, de hacer misericordia tal vez, de que tal vez hasta padeciste por Cristo, fuiste golpeado en la cárcel, lo que sea, te diste por niños, lo que sea. Si actualmente, hermanos, no estamos siendo sal para este mundo, estamos perdiendo el sabor, ya lo perdiste, no servimos más para nada más que para ser tirada y pisoteada por los hombres. Por eso es bien importante que meditemos constantemente, para empezar por las bienaventuranzas. Si no tenemos el carácter
que Cristo menciona en las bienaventuranzas, si no tenemos el carácter que Cristo mencionó incluso en todo el Sermón del Monte, donde habla Jesús de la ira, por ejemplo, si no tenemos un corazón que no perdone, si no tenemos un corazón que no edifique su casa sobre la roca que es Cristo, si no tenemos un corazón en el cual cumplamos la ley de Cristo, pues no servimos para nada. Podamos llamarnos cristianos y podemos hacer muchas cosas, pero vamos a terminar perdiéndonos. Y es el precio que Cristo nos ha pedido a cada uno de nosotros, que nos ocupemos de hacer las cosas bien, vivir en una obediencia a Cristo, una obediencia a Dios, a su palabra, ser sal donde evitemos la corrupción de este mundo tan perdido. Podemos decir, es que son millones los que viven en un mundo tan perdido y no tiene caso predicar, no tiene caso hacer las cosas porque la gente no nos oye. Pues Dios nos está aquí pidiendo que seamos la sal. Y donde quiera que estemos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en cualquier cosa que hagamos, tenemos que ser sal de este mundo. Dice en Efesios 5, 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Para hacer sal, queridos hermanos, es necesario que veamos cómo andamos, cómo nos comportamos, cómo somos con nuestra actitud, si somos fáciles para enojarnos, si somos fáciles para amargarnos, si somos fáciles para desobedecer a Dios, para lo que sea malo o para lo que no edifica. ¿Cómo te estás comportando? ¿Te estás comportando con diligencia? ¿Andar como Él anduvo? ¿No como necios? ¿De que no hacemos caso? ¿No queremos oír? ¿Con necedad andamos? Sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí el apóstol nos sigue diciendo otra vez, el mundo está perdido. Los días son malos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo aprovechas tu tiempo? ¿Qué tanto haces? ¿Por qué pierdes tanto el tiempo en las redes sociales? ¿Por qué pierdes tanto el tiempo en el YouTube? ¿Por qué pierdes tanto tiempo en cosas vanas en internet que no edifican? Incluso hasta cosas de la política. Hay quien dice, no, pues es que yo veo videos de la política. ¿Para qué ves videos de la política? ¿Para qué te sirven? ¿Qué vas a hacer tú con eso? Dios no nos llamó a meternos en la política. Dios nos llamó a ser sal en un mundo tan perdido. Entonces, ¿en qué perdemos el tiempo? ¿En qué? Hay que investigar, porque la sal puede perder su sabor, aprovechando bien el tiempo. No sea como les dije hace rato, que después de 30 años de caminar con Cristo, terminemos no llegando al final, porque perdimos el sabor, porque le perdimos sabor al cristianismo, porque no fuimos unos jóvenes entregados, valientes, aguerridos, esforzados, dándose por el reino de Dios, por las cosas de Cristo. Porque si la sal se desvaneciere, ¿cómo evitar que esa sal sea insípida? ¿Cómo evitar entonces que la sal no pierda su sabor? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que todos lo sabemos y lo comprendemos. Dios sabe lo que te ha demandado a cada uno de nosotros. Cuidémonos de no volvernos insípidos, no sea que nos terminen pisoteando. Leí un comentario bíblico que decía que la iglesia primitiva en ese entonces, en ese lapso donde había un avivamiento muy grande con la primera iglesia, como les digo, es sentido figurativo lo que Jesús dijo de la sal, pero dicen que cuando un hermano de la iglesia pecaba, sabía y tenía muy claramente que habían perdido su sabor, que ya no eran sal en este mundo, lo cual los sacaban de la comunión de la iglesia, ya no estaba más participando en la Santa Cena, ni en las oraciones, ni en el partimiento del pan, ni en predicar el evangelio. Se restituía al hermano y cuando regresaba a la comunión con la iglesia, a la congregación,
Dice el comentario que leí, que le decía a la iglesia: pisotéenme porque había perdido el sabor. Perdí el sabor, pisotéenme. Yo no sé si lo hacían literalmente, en el comentario no lo dice, pero dice que así tan serio era que cuando llegaban y ya estaban restaurados le decían a los hermanos: yo perdí el sabor. Y así como Jesús dijo que iba a ser pisoteado, aquí estoy para que me pisoteen, pero ya estoy restaurado. Imagínense la importancia que le daban los hermanos de la iglesia a ese pasaje que Jesús dio. Por eso hay que tener mucho cuidado de no volvernos insípidos. Les quiero ilustrar un ejemplo que a ver si esto nos ayuda para comprender cómo como cristianos podemos perder el sabor, podemos perder ser sal en este mundo. Todos conocemos la historia de Lot, ¿verdad? Conocemos la historia de Lot, que él vivía en Sodoma, que curiosamente cuando yo estaba estudiando este pasaje y estaba haciendo el estudio, curiosamente creo que todos sabemos que su esposa se convirtió en estatua de sal, ¿verdad? Porque no obedeció a la voz de Dios que le había dicho que no volteara para atrás. Entonces conocemos la vida de Lot, que muchos no sé si podrán decir: Lot, pues Lot, ¿qué hizo? Lot tal vez era un hombre malvado porque vivía en Sodoma. Lot era un hombre malo porque no reprendió a los hombres cuando querían tener relaciones con los ángeles. Lot era un hombre malo, pero déjame decirte que no. Lot era un creyente, un verdadero creyente, era un cristiano, era un convertido, era un auténtico hijo de Dios. Porque en Pedro dice: y libró al justo Lot. O sea, Lot se fue al cielo. Lot no está en el infierno. Lot dice, porque Pedro lo confirma, y libró al justo Lot. Era un auténtico hijo de Dios, pero vivía en una ciudad corrompida por el pecado. Lot se afligía por los impíos al ver que no tenían a Dios. Mostraba interés por un mundo perdido, Lot. Ahí estaba, porque vemos cuando les empieza a reprender, que lo hace mal, pero lo empieza a reprender. Lot era un hombre justo, tenía, vamos a llamarle hoy en día a nosotros, trasladado a nosotros, tenía el Espíritu Santo de Dios, porque Dios lo rescató de Sodoma y Gomorra. Lot conocía la condición en la cual se encontraba la ciudad, conocía que con Dios no se juega, porque sabía que si Dios había prometido algo, lo iba a cumplir. Lot sabía en el peligro que corría su familia al permanecer en esa ciudad, porque fue y le dijo a sus yernos también que huyeran. Lot sabía que los ángeles que venían de parte de Dios a advertirles a esa ciudad. O sea, Lot tenía el conocimiento, como muchos cristianos hoy en día podemos tener, de las Escrituras o de Dios mismo. Aunque Lot no tenía la Biblia en sus manos porque no existía, pero conocía lo que era estar con Dios. Tenía a su familiar Abraham. Y desde un principio, Lot, cuando se repartió las tierras con Abraham, ustedes recordarán el pasaje en el cual, pues antes Abraham y Lot vivían juntos, empezaron a crecer, vamos a llamarlo así, los dos empezaron a tener dinero, empezaron a llenarse de ovejas, de cabritos, etcétera, de ganado. ¿Sabes qué? Hay que separarnos. Abraham le dijo a Lot: toma tú lo que tú quieres. Si tú vas para la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Entonces dice la Biblia que Lot vio unos campos fértiles. Vio que ahí llovía constantemente y que eso hacía que la hierba creciera para pastar a sus animales. Y dijo: voy a tomar ese lugar. Pero Lot sabía que ese lugar estaba cerca de la ciudad de Sodoma. Pero a Lot no le importó. Lot prefirió exponer a su familia a ese lugar con tal de obtener un beneficio, que era seguir incrementándose en sus riquezas. O sea, Lot no fue serio, Lot no tuvo cuidado. Y eso nos puede pasar hoy en día a nosotros como cristianos, que vivimos en una maldad tan terrible que no hemos sido capaces de luchar por los nuestros, por nuestros hijos en este caso, que vemos que se están perdiendo. Cuando yo leía este pasaje, Dios me ilustraba mucho esto, que cómo
a veces vemos que nuestros hijos, en el lugar en el que estamos, ya sea en nuestra misma colonia, nuestra comunidad, la escuela, el ambiente familiar, lo que sea, vemos que está dañando a nuestra familia, no somos capaces de actuar y de reaccionar por el bien de los nuestros. Nos quedamos acomodados y decimos, no pasa nada, aquí vamos a permanecer. Y fue lo que hizo Lot. Lot buscó solamente la comodidad. Lot vio lo que le convenía a él y no se preocupó que iba a estar cerca de una ciudad en la cual ya estaba sumergida en el pecado, que con el paso del tiempo Sodoma siguió creciendo al grado que Lot ya vivía dentro de esa ciudad, porque no tuvo cuidado. Lot, en lugar de ser rápido cuando vio la advertencia de los ángeles que venían a este mundo, a esa ciudad, no fue rápido, al contrario, fue lento y esperó. Y en lugar de apresurarse, pues lo hizo con calma y no vio las cosas con los ojos de Cristo, con los ojos de Dios. Y así, queridos hermanos, nos puede pasar a veces a nosotros. No ve las cosas con los ojos de Cristo, con los ojos de su Espíritu Santo. Y es un peligro para nosotros como cristianos. Lot se demoró cuando debió apresurarse, perdió el tiempo cuando debió haberlo aprovechado. Lot no fue prudente, fue frío cuando debió ser ferviente. Lot creía en las palabras de Dios, creía en el cielo como hoy en día muchos podemos creerlo y anhelarlo. También creía en el infierno, pero parece que no temía en él. Saben que el tiempo es breve, que hay que predicar el evangelio también y no hay un apresuramiento por hacer las cosas. Esto que estoy leyendo, fíjense que no es coincidencia, porque con Dios no existen las coincidencias, pero cuando yo estaba preparando este mensaje, me pasaron este pequeño artículo que me ilustró más. Por eso es que estoy leyendo fragmentos que se me hacen muy interesantes, que dicen características de personas cristianas que van a perder el sabor de la sal por no ser atentos, y son vidas muy parecidas a la de Lot, donde pareciera que todo va bien, pareciera que no hay nada malo, pareciera que vivimos en un cristianismo hasta cierto acomodamiento. Es más, pareciera que las reuniones se empiezan a menospreciar, no se les da el valor, no tenemos el mismo fuego del principio cuando Dios nos salvó. Por eso es importante que hagamos un alto y veamos cómo está nuestra condición, si realmente estamos siendo sal en un mundo que se está perdiendo. Es de preocuparse y de ponerse a pensar que no sea que por eso constantemente cometemos error tras error tras error y que tengamos una vida muy parecida a la de Lot. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el sabor, nos estamos haciendo insípidos, estamos dejando de ser sal en un mundo tan perdido. Por ejemplo, pongámonos a pensar, ¿cómo ha impactado nuestra vida en el último año de siendo sal en este mundo? ¿Hemos rescatado a nuestros hijos? ¿Nuestra esposa? O tal vez nuestra esposa está perdida por culpa nuestra, que no somos diligentes, porque Dios nos va a demandar la alma de nuestra esposa y no estamos teniendo cuidado. El pensamiento de alguien que me encontré decía, piensa y vuelve a pensar antes de comprometerte, antes de hacer una cosa. Por eso constantemente cometemos errores, nos equivocamos y no estamos exentos a equivocarnos. Nos podemos equivocar, pues somos seres humanos. Aquí lo importante es que hagamos un alto y veamos qué es lo que Dios está demandando de nosotros. ¿Qué más podemos ver? Que Lot no tuvo el impacto en su familia, como hoy en día nos puede pasar. Lot no tuvo el impacto en su familia, al grado que sus yernos no le hicieron caso cuando vino la advertencia. Su esposa no obedeció y terminó convirtiéndose en estatua de sal. Y Lot no tuvo el impacto en su familia, no cuidó a los suyos, dejó que sus hijos se perdieran, sus hijas, su familia. Nadie le hizo caso a Lot. En su misma comunidad, todo el pueblo se perdió.
de Sodoma, porque se dejó envolver. Y ese es un problema que podemos tener hoy, hermanos, dejarse envolver por las cuestiones de este mundo, por las cuestiones que este mundo nos atañe. Hasta la misma tecnología. Hace rato te decía, las redes sociales nos pueden terminar haciendo que nos perdamos, perdiendo el tiempo en las redes sociales, en el YouTube, en el Instagram, en TikTok, lo que sea, que no son malos. No estoy diciendo que sean malos. Pueden servir para predicar el evangelio, pueden servir para llegar a ciudades donde difícilmente vamos a un día poder llegar. Pero si tú te la pasas perdiendo el tiempo en eso y no siendo serio y sabiendo que el tiempo es corto, usted, querido amigo, tampoco va a alcanzar la salvación, porque no es serio con las cosas de Dios. Pareciera una palabra fuerte, pues sí, pareciera un llamamiento, un llamado a nosotros a valorar lo que estamos haciendo, cómo nos estamos conduciendo, lo que Cristo está pidiendo de nosotros como cristianos. Si realmente estamos impactando o simplemente estamos dejando pasar las cosas en nuestra vida. ¿Qué tanto impacto podemos tener incluso hasta con nuestros propios vecinos, con nuestros familiares cercanos? ¿Qué más podemos ver de Lot? La Biblia ya en Pedro ya no lo menciona más. Simplemente Pedro menciona que sí se preocupó por los impíos, se los estoy parafraseando, se preocupó por ellos, pero no tuvo impacto. Y hay algo más, que ya no se sabe más de la vida de Lot. No se sabe cómo murió, no se sabe qué le pasó, no se sabe si tuvo otra familia, otro lugar en lo cual estuvo predicando, no se sabe nada. Y eso me llamaba mucho la atención. ¿Qué va a pasar de nosotros el día que muramos? El día que estemos en un ataúd, que vaya a la iglesia y que diga, esperemos en Dios que se haya salvado. Espero que con la misericordia de Dios, él que fue un cristiano, haya alcanzado la gracia de Dios. Confiamos en la misericordia de Dios. Qué terrible sea eso, ¿no? Que así como Lot, que ya no se supo más. Pero qué hermoso sería cuando un cristiano se muere, haya gozo. Yo conozco varios ejemplos, hermanos, que cuando murió uno de los varios cristianos que yo conozco, hermanas y hermanos, que hoy están en el cielo, en el sepelio era un cantar alabanzas, no era estar llorando. Llevábamos hasta el equipo de sonido y lo instalábamos y estábamos cantando y la persona ahí, su cuerpo, y sabíamos que estaba con Dios, alabando y cantando alabanzas a Dios, dándole gloria a Él porque había vencido. Pero qué terrible sería que, pues sí, esperemos que haya alcanzado la bendición de Dios, la gracia de Dios, la oportunidad de Dios. Como de Lot no supimos ya nada más. Lo único es que dice que el justo Lot. Por eso es que se cree que está en el cielo. Pero ¿a qué voy con esto? Que no como cristianos digamos, pues mira, con que esté en el cielo, ya la hice. Con que esté allá, que es a lo que vamos. Así dicen muchos pecadores, ¿no? Muchas personas que no son cristianos. Con que llegue al cielo me basta. Mira, aunque me esté muriendo, cuando me esté muriendo ahí en el hospital o que sea, ahí me arrepiento. Ahí le pido perdón a Dios. Ahí le hablo a mis hijos y les pido perdón y les digo que pues hice mucho mal y que me voy al cielo. ¿Dios quiere eso de nosotros? Porque si fuera así, queridos hermanos, pues nos hacemos cristianos y al día siguiente nos morimos y ya estamos en el cielo y se acabó. Pero no, Dios nos salvó, nos perdonó, nos tiene aquí porque somos la sal de la tierra. Pero si no estamos salando, si no estamos dándole sabor, condimento, si no estamos evitando la corrupción de este mundo, que definitivamente la maldad va a crecer, eso es definitivo. El amor de muchos se enfriaría, dijo Jesús. Y la apostasía no se diga, va a estar cada vez más presente en medio de la iglesia. Por eso es importante pensar, ¿estamos siendo esa sal de la tierra? Porque como cristianos hay que cuidarnos. Dios quiere un pueblo que no pierda su pureza. Es más, la sal también, si la vemos así en un costal, ¿qué impresión nos da? Blanca, pura.
donde la ves, dices, qué blanca está la sal, ¿verdad? Así quiere Dios la iglesia pura, limpia, sin mancha, sin pecado, conquistando, yendo por los impíos, que aquí mismo la gente que venga se convierta a Cristo, que vengan y conozcan de Dios. Usted, querido amigo, pueda entender que no hay nada más hermoso que estar con Cristo, porque es así donde nuestra vida va a tener un propósito. De lo contrario, pues va a ser una vida insípida, una vida sin sabor, una vida que no tiene sentido. Pero cuando uno viene a Cristo, Él es el que lo llena todo en todo. Él es el que viene a saciar esa sed espiritual. Él es el que viene a darnos un sentido a nosotros. Pero ¿por qué dejar pasar tanto tiempo? ¿Por qué dejar pasar la oportunidad que Dios nos da? No se conforme, querido amigo, con decir, pues yo lo que quiero es ir al cielo. Ya lo demás, ni me pregunten. No, eso es un pensamiento muy mezquino, muy escaso. Como dice en 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice, si bien él mismo será salvo. O sea, podrás decir, no, pues yo lo que quiero es estar en el cielo. Sí, claro, todos queremos estar allá. Nadie se quiere al infierno, ¿verdad? Pero aquí lo que nos está diciendo el pasaje es, si la obra de alguno se quemare, o sea, tienes que seguir siendo sal. No hagas las cosas nada más por hacerlas. Ve las cosas, no pierdas más cosas, no pierdas a tus hijos, no pierdas a tu esposa, no pierdas lo que Dios te ha dado. Sufrirás pérdida, dice ahí, porque no estás siendo sal, porque no te estás esforzando cada día. Bien, podrás ser salvo, claro. Incluso hasta en el último lecho o minuto de tu vida, Dios puede tener misericordia. Así dice ahí, sí, bien, Él mismo será salvo, aunque así sea pasado por fuego. Pero lo que Dios quiere es que salemos a este mundo, le demos sabor, una iglesia victoriosa, un pueblo en el cual impacte a la sociedad. Que entre nosotros mismos, queridos hermanos, pueda estar entre nosotros las bienaventuranzas, el amor, la benignidad, la paciencia, el fruto del Espíritu en nosotros. Es el precio que Cristo nos está pidiendo para pagar. ¿Somos sal en este mundo? Sería la pregunta a meditar. ¿Estamos realmente cumpliendo con nuestro llamamiento, con lo que Dios nos ha encomendado? Porque el pueblo de Cristo no puede perder su pureza ni su sabor. Meditemos en esto. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a estudiar lo que es ser luz. Porque el siguiente versículo dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero meditemos primeramente en esto. Si realmente estamos siendo lo que Cristo quiere de nosotros. Y con el favor de Dios, la próxima semana veremos lo que es ser la luz del mundo. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a despedir esta reunión. Gracias, Señor Jesús, porque siempre nos hablas. Gracias porque tú quieres una iglesia que realmente ponga tu nombre muy en alto, Jesús. Que esta palabra pueda quedar en nuestro corazón, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias porque siempre tienes cuidado de nosotros al hablarnos, Cristo. Gracias, Jesús. Yo te pido que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Amén, Jesús. Amén.